Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video número 3 vamos a aprender un nuevo tipo de layout, el layout grid pane, que va a sernos muy útil. Y vamos a ver algo muy interesante, que son los eventos en los botones. Es decir, al hacer clic en un botón vamos a poder realizar una acción. Lo que vamos a realizar en este video es esta especie de juego, donde como ves, al aplastar estas flechas, que son botones que tienen eventos de acción, vemos cómo se mueve el círculo por el grid pane. El grid pane es una grid, como una malla, que puede contener varios objetos, que en este caso tiene rectángulos de color beige y este círculo azul. Muy bien. Como puedes ver, da la ilusión de que el círculo se mueve por el grid, lo cual ya es algo un poco parecido a un juego, que es hacia donde vamos a ir orientados en algunos casos. También estaremos viendo algo de bases de datos o conexiones a Internet a medida que avanzamos. Bueno, te recuerdo los distintos tipos de layout que hemos visto durante estos videos tutoriales. Por ejemplo, el HBox, el VBox, el Grid Pane que vamos a ver en este video, y nos faltaría ver el Stack Pane y el Pane. Estos los vamos a ver en los dos videos tutoriales siguientes. Por ahora nos interesa el Grid Pane. Entonces, el Grid Pane es un panel que almacena objetos, tales como imágenes o botones o textos o claves o cuadros de texto en forma de grid o en forma de rejilla. Por ejemplo, aquí tenemos estos 8 objetos en una rejilla. Entonces, ¿qué significa que esté en una rejilla? Significa esto, que al activar las líneas, y ya lo vamos a ver esto en el código, al activar las líneas del panel, vamos a poder apreciar cómo cada objeto está encerrado en una cavidad, en un puesto. Por ejemplo, este de aquí está encerrado en un puesto, en una cavidad, este en otro, estos tres de aquí también. Y este de aquí está ocupando dos espacios. Está ocupando este espacio de aquí y este espacio de acá. Otra cosa que es muy importante al momento de diseñar un grid pane son los espacios de entre objetos, espacios horizontales, como en cuál es el espacio entre el rojo y el morado, y espacios verticales, como cuál es el espacio entre el rojo y el celeste. Eso se llama el V-gap y el H-gap. Bien, entonces, ¿cómo se llaman a las posiciones, cómo se ubican las posiciones del grid pane? Esto se hace mediante esta convención. Primero se ubican columnas y luego se ubican las filas. Por ejemplo, este rojo de aquí sería el puesto 00, la cavidad 00 o el slot 00. En el morado tendríamos que es el 10, porque es la primera columna y la 0 fila. Y en este sería el 20, el verde. Luego tenemos que este sería el 01, porque se ubica en la columna 0 y en la fila 1. Nótese también que la nomenclatura comienza desde la 00. Entonces, la columna 0 es esta y la columna y la fila 0 es este de acá. Por ejemplo, este objeto. Este es el 11 y este es el 22. Y fíjate cómo este que acabo de seleccionar, el objeto tomate, está ocupando dos slots. Está ocupando el slot 1, 2 y el slot 2, 2. Eso también lo podemos realizar cuando creemos un grid pane. Ahora vamos al NetBeans a poner en práctica todo lo que hemos dicho. Ya he creado un nuevo proyecto que lo he llamado paneles. Y vamos a comenzar desde cero. En el proyecto solo tengo dos importaciones.
bueno, los paquetes que vamos a ir usando, NetBeans nos va a ir añadiendo automáticamente. Es un proyecto que le he llamado Paneles, que extiende de la clase Application. Esto tal vez no lo dije antes en el primer video tutorial, pero toda esta clase, todos nuestros trabajos, si contienen el método Start, deben extender de la clase Application. Es una forma de redacción. Si no extendiéramos de la clase Application, fíjate cómo nos marcaría un eh, inútil esta importación. Entonces, para que funcione el método Start, este debe ser necesario tenerlo extendido de la clase Application. Bien, eh, como, como, eh, como te he venido diciendo, siempre para hacer un diseño comenzamos del interior hacia afuera. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear 4 rectángulos y ponerlos en el grid pane. Bien, entonces escribo rect, control espacio, rectangle, y fíjate que importo el de la clase JavaFX, no el de java.awt. Estamos en JavaFX y debemos usar por lo tanto las librerías de JavaFX, rectangle. Y fíjate cómo se importó automáticamente acá arriba eh, la clase rectangle. Entonces, rectángulo 1 igual a rectangle, el constructor, eh, new, rectangle. En el constructor te acepta el ancho, la altura y el color. Vamos a hacerlo de 40 por 40 píxeles. Y del color, también tienes que fijarte. Escribes control espacio para que se te abran las opciones de autocompletado. Y vamos a escoger el que es color JavaFX. Punto. Y vamos a hacerle blue, color azul. Hacemos algo parecido, un rectángulo 2. Y le voy a hacer que sea de un color rojo. Otro rectángulo, el rectángulo 3 y el rectángulo 4. El rectángulo 3 va a ser de 25 por 30 y el rectángulo 4 va a ser de 15 por 15. Bueno, de 20 hagamos, pongámosle. Pongámosle de 30 por 10. Cambiémosle el color del rectángulo 3. Por ejemplo, chocolate. Y del rectángulo 4, rosado, pink. Muy bien. Entonces, estos son los objetos que van a ir dentro del grid pane, dentro de la rejilla. Para esto vamos a crear un grid pane. Entonces, fíjate, con control espacio y el autocompletado me va a dar la opción para escoger el grid pane, este de aquí. Y se te importa automáticamente. El NetBeans hace ese trabajo. Le vamos a llamar panel igual a new grid pane, pero recuerda que es un grid pane, tiene propiedades especiales, como ya vamos a ver. El constructor no te acepta ningún parámetro. Lo que se tiene que hacer ahora es simplemente ir añadiendo los objetos al panel. Entonces, esto es más o menos lo que quiero lograr. Aquí está el de rectángulo 1 de 40 por 40, el rectángulo 2 de 30 por 10, que está rojo, el que es de color chocolate es de 20 por 30 y el rosado es de 15 por 15. Ya es el más pequeño. Y necesito 4 casilleros. Un casillero, 2 casilleros, 3 y 4 para el rosado. Bien, entonces para añadir el objeto ponemos el nombre de nuestro panel. Panel. Llamamos a su método add y nos pide que pongamos un objeto, por ejemplo el rectángulo 1. Y aquí nos va a pedir 2 enteros, que va a ser las posiciones de los objetos. Entonces, con esta statement de aquí, estoy diciendo que al panel se le agregue el rectángulo 1, que es el color
azul de 40 por 40 en la posición 0, 0. Esto. Luego, el rectángulo 2 lo añado en la posición 1, 0. Es decir, primera columna, fila 0. El rectángulo 3 lo añado en la posición 0, 1. Y el rectángulo 4 lo añadiré en la posición 1, 1. Bien, ahora lo único que nos falta es mostrar este panel. Para mandarlo a correr, ya deberías saber cómo. Creamos una escena. Como no vamos a añadir más objetos que el grid pane, no necesitamos más layouts, por lo tanto no necesitamos un canvas. Simplemente mandamos una escena que le voy a llamar display igual a new escena. El constructor va a ser precisamente nuestro panel y después al primary stage le configuramos la escena que va a ser vista, es el display, correcto. Recuerda que el primary stage es el marco de la aplicación, el que te da Windows o el SEO que estés usando. Y mandamos a mostrar primary stage.show. Shift F6 para mandar a correr la aplicación y vamos a tener un resultado como este. Mira, aquí está el rectángulo de 40 por 40. Claro, es el ancho, el rojo, el de 30 por 10. Entonces aquí en la diapositiva está algo un poco diferente, porque este rojo de aquí debería estar horizontal, pues se define primero el ancho. Pero sin embargo, hemos visto cómo se ha puesto en sentido en una especie de rejilla estos elementos, el azul, el rojo, el, el color chocolate y el rosado. Ahora lo que vamos a hacer es esto de acá. Activar las líneas, que se vean estas líneas de aquí. A veces puede ser muy útil cuando, por ejemplo, queremos hacer un tablero de ajedrez o algo por el estilo. Con el comando, con el método setGridLinesVisible. Vamos a Leavings. Y después de añadir, vamos a poner panel.setGridLinesVisible y true. Te recuerdo que le hayas puesto a la clase, al proyecto que acabamos de crear, que se llama paneles, o le pudiste haber puesto cualquier otro nombre, como método, como proyecto principal, para que al aplastar F6 corra el programa. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado. Muy bien, ahora el resultado es que se ven estas líneas de aquí y cada slot se ajusta al objeto y cada objeto está ubicado en un slot como una forma de rejilla. Ahora vamos a editar el espacio entre el azul y el rojo, entre el chocolate y el rosado. Para esto te recuerdo eh, esto de aquí, era el bgap y el hgap. Bgap y el hgap. Bien, entonces después de crear el panel, o incluso lo puedes hacer después, pero por orden vamos a hacerlo después de crear el panel. Y ponemos set bgap y vamos a ponerle 20, otra vez está mucho, 10. Eso es separación vertical entre los objetos. Y el hgap es separación horizontal. Vamos a ponerle 20 para que se vea la diferencia. Aplastamos F6 para ver el resultado. Y es correcto. Se ha separado horizontal 20 cada objeto, cada slot. Es decir, que entre el azul, entre el slot del azul y el slot del rojo va a haber 20 píxeles de separación. Y entre el azul, el slot del azul y el slot del chocolate o el slot del rosado
van a haber 10 píxeles de separación. Muy bien. Ahora, como ves en el panel, este rosado de aquí está alineado a la izquierda. Igual este chocolate de aquí está alineado a la izquierda. Lo que podemos hacer es, para si quisiéramos hacerlo y ponerlo en el centro, que es algo que siempre vamos a estar usando en los grid panes, es lo siguiente. Después de añadir los objetos, llamamos a la clase madre gridpane.set h alignment y ponemos el nodo o el objeto que está en el grid pane, que sería el objeto 4, y ponemos el hpost.center, esto de aquí. Recuerda, si es que no te vale el código, revisa las librerías y ponemos F6. Ahora el rectángulo 4 debe estar al menos verticalmente y al menos horizontalmente centrado. Verticalmente centrado ya está, porque así está por defecto, viene la clase gridpane. Ahora imagínate que quisieras darle un margen al panel azul. Eso se hace de la siguiente manera. Llamamos a la clase madre gridpane. No al objeto, fíjate aquí que llamamos a la clase madre gridpane, es esta gridpane, y no al objeto, no a su instancia. Entonces gridpane.set, también podrías hacerlo llamando al objeto, pero el NetBeans te va a marcar una advertencia. Entonces set margin, y es el rectángulo 1. Ese es el rectángulo 1. Y ponemos new inset, y con un solo parámetro determinamos el margen superior, inferior, y derecho y izquierdo. Ponemos F6 para ver el resultado. Y ves, hemos hecho un margen alrededor del cuadro azul de 5 píxeles. Entonces, si quisieras centrar este rectángulo 3, ya sabes cómo hacerlo. Y este rectángulo rojo, si quisieras darle un margen, ya sabes cómo hacerlo. O si quisiera ponerlo arriba o abajo del slot, también sería muy sencillo. Entonces, ahora otra cosa que voy a hacer para explicar otro comando muy importante que vamos a usar cuando veamos eventos de botones es lo siguiente. Primero, voy a crear otro rectángulo, el rectángulo 5. A este le voy a hacer de 15 por 15, está bien. El color, para diferenciarlo, lo vamos a hacer violeta, está bien. Y lo añadimos, panel.add rectángulo 5. Lo vamos a añadir en la columna 2,0. Bien. Mandamos a correr con F6 o dándole play, siempre y cuando sea el proyecto principal. Y bien, ahí está. Este es el color violeta y el rectángulo 5. Ahora, fíjate que lo añadimos aquí en la posición 2,0, columna 2, fila 0. Pero después de haber hecho eso, llamo a la clase madre, o a la clase padre, no importa, es cuestión de herencia. Gridpane.set column index, set bueno, aquí tenemos set column index, pero lo que buscamos es set row index. ¿Para qué es esto? Esto significa que al rectángulo 5 vamos a cambiarle de posición. La posición declarada es una, pero después, a medida que transcurre el programa, esta statement de aquí va a cambiarle la posición en las filas, row de filas. Set row index, setear la posición en la fila. Y vamos a ponerle que sea 1.
Entonces, la fila era esta. Recuerda que las segundas componentes, esta es la fila. Y las primeras componentes son la columna. Entonces, cuando cambio de la fila 0 a la fila 1, va a recorrer un espacio hacia abajo. Nuestro rectángulo 5, que era de color violeta. Muy bien. Entonces, mira, lo teníamos aquí como definición, pero mediante un comando cambió su posición acá. Y eso es lo más importante con respecto a los grid pane. Otra cosa que podemos hacer es recuperar las posiciones de las columnas o de las filas con números enteros. Por ejemplo, si con un system.out.println para imprimir en la consola escribo la columna del cuadrado azul, bueno, del cuadrado violeta es eso, y la columna del cuadrado violeta, y pongo grid pane.get column index y es el rectángulo 5. Entonces, cuando me vaya a compilar, debe salirme 2. Vamos a ver en la consola. Como ves, aquí sale la columna del cuadrado violeta es 2, porque está en la columna, esta es la columna 0, la columna 1 y la columna 2. Y es como si lo recuperáramos en un entero. Eso lo podemos almacenar en una variable o darle el uso que nosotros queremos. Pero fíjate que eso pasaba antes de, de cambiar la posición. Porque si yo hubiera puesto esto aquí, me hubiera salido entonces, bueno, lo mismo. Si tal vez hubiera usado con row, con filas hubiera cambiado. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un botón y un evento de botón. ¿Qué significa añadir un evento a un botón? Significa que al hacerle clic vamos a poder realizar ciertas acciones. Entonces, nosotros tenemos un botón. Ya vimos cómo crear botones, cómo añadirlos a la pantalla y cómo poner el texto, el label en el botón. Entonces, tenemos un botón. Luego, en la codificación, para añadirle un evento, hacemos lo siguiente. Ponemos el nombre del botón y le llamamos al método setOnAction. Entonces, setOnAction significa que al hacer clic va a realizar un evento. New para instanciar un objeto de la clase EventHandler. Esto de los EventHandler es algo un poco más complicado porque aquí el EventHandler te permite hacer muchos eventos con el mouse, con el teclado y en paneles táctiles también. Action Event porque es un evento de action, porque va a realizar una acción. Y esta es la sintaxis entre signos de menor que y mayor que. El tipo de evento es un tipo Action Event. Y este es el constructor del Action Event, pero lo definimos con estas llaves verdes que están aquí. Y dentro de las llaves verdes va override, que significa sobrecargado, el método public void handle. Action Event es el parámetro que ingresa, es un tipo Action Event, es un tipo como este de aquí, de nombre event. Y dentro de estas dos llaves, esta y esta, van las acciones al hacer clic el botón. Tal vez aquí te parezca algo un poco confuso, pero vamos a hacerlo en el NetBeans. En el ejemplo que teníamos anteriormente de los paneles, vamos a crear después de los rectángulos un button, de la clase Java FX. Le ponemos button igual a new button y le ponemos aquí di hola, punto y coma. Entonces esta va a ser la etiqueta que va a tener el botón di hola. Ahora este botón tiene que ser añadido al panel. Panel.add
el button. Vamos a añadirle en la posición, en la columna 3, en la fila 0. Muy bien. Si yo mando a correr, voy a poder ver el botón en la fila, en la columna 3. Esta es la columna 3 y en la fila 0. Pero no hace nada. Ahora vamos a hacer el código para que pueda realizar la acción. Justo después de añadir el botón, o quizás al final, aquí, antes de insertar la escena display, vamos a poner el nombre del botón, button.setOnAction. Entonces es muy importante que presionen control espacio para que les dé el autocompletado. Single action event handler action event, aquí. Y control espacio otra vez. Y enter otra vez. New event handler. Bien, así está mejor. Entonces es el código que teníamos en las diapositivas. Borramos esto de aquí. Y aquí podemos poner un system.out.println punto y coma. Hola. Y también podemos cambiar, por ejemplo, el color del rectángulo 1. Ya, ok. Para que tenga acceso a el rectángulo 1 debe ser declarado final para poder tener acceso desde métodos handler. Esto es algo que hace Java para salvaguardar la integridad del programa. Entonces ahora sí voy a poder acceder al rectángulo 1. Set, pongámosle color, set fill, y vamos a ponerle color punto, y voy a ponerle bueno, cualquier color, por ejemplo dark green. Bien. Y ahora sí, si mando a correr, ya voy a poder hacer una acción con el botón gracias a este código de aquí. Aquí tenemos. Entonces, si todo ha salido bien, al momento de darle clic, tiene que cambiar de color este rectángulo y salir en la consola hola. ¿Viste? Entonces dice salir en la consola hola y el rectángulo cambió de color. Es así como se manejan los eventos de mouse en un botón. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Este código de aquí te lo voy a dejar en en la descripción del video, así que si es que eh, tienes algún problema con la codificación, puedes siempre revisarlo en la descripción del video. El ejemplo práctico que vamos a hacer es precisamente el especie de juego que vimos al inicio del video. Para esto voy a crear un nuevo proyecto, JavaFX, que le vamos a llamar tablero, o le puedes poner cualquier nombre. Y le vamos a poner finish. Bien. Buscas tu ejemplo tablero aquí. Le pones set clic secundario, set as main project, para no tener ningún problema en la compilación. Y como ya te he dicho antes, borramos todo lo que sea comentario para ahorrarnos espacio. Minimizamos el método main y el método start es donde nos interesa nuestra programación. Vamos a borrar todo esto. Bien. Lo primero que vamos a crear es un hbox que va a contener nuestro tablero y nuestros botones. Entonces hbox igual a new hbox
Bien, si es que necesitamos espaciamiento, ya le pondremos después. Ahora sí vamos a poner hbox. Bueno, también vamos a necesitar un grid pane. Igual a nombre voy a ponerle tablero, board. Igual a new grid pane. ¿Ya? Recuerda que aquí el constructor es vacío. Bueno, vamos a ver la diapositiva de cómo es que quiero que quede el programa. Recuerda que esto es lo que buscamos hacer. Entonces, mira, he puesto aquí un hbox, el que ya tengo creado. El grid pane, que va a ser este que está de color beige. Y luego crearé otro grid pane para poner los botones. Ya. Entonces, continuemos. En el tablero voy a añadir un cuadrado, paneles de 5 por 5. Entonces vamos a hacer for int i igual a 0 hasta i menor que 5 y que vaya incrementando de 1 en 1. Luego tenemos otro for. Este es para las columnas. Int j igual a 0, punto y coma, j menor que 5, punto y coma, j más más. Y vamos a poner al board punto add un nodo new rectangle, un rectángulo de 50 por 50 y de color punto, bueno, aquí puedes escoger el color que tú prefieras. Yo le voy a poner color beige y que se ubique en la posición i, j. Bien, entonces en estas tres líneas de aquí he hecho mi tablero en el board, gracias al grid pan. Entonces lo que hace este for es entrar con 0 y salir con 5, y cuando está en 0 va a recorrer la fila 0 y la columna j. No, perdón, la columna 0 y la fila j, que va a variar de 0 a 5. Bueno, para ver los resultados podemos poner ya un sn que le vamos a llamar display igual a new sn, y le vamos a poner justamente el tablero board. Vamos a ponerle la estación primary stage.set escena display y primary stage.show. Bien, F6 para mandar a correr el proyecto. Y vamos a ver cómo ya vamos a tener nuestro tablero. Listo. No lo podemos ver porque hace falta algo muy importante, que después de añadir los objetos vamos a tener que activar la opción board.set board.set grid lines visible true. Entonces con eso podemos garantizar nuestro tablero ya está totalmente hecho. Solo nos falta añadir el panel de control acá y un círculo en el centro. Antes de activar las líneas visibles, vamos a crear un círculo. Circle, JavaFX, de nombre círculo, igual a new circle. Te pide primero el radio. Vamos a hacer que el radio sea de 15 y el color, por ejemplo, el royal blue. ¿Ya? Vamos a añadir el círculo al tablero.
board.add, el nodo sería el círculo, en la posición 2,2, que sería el centro del tablero. Y lo vamos a centrar. Entonces, para centrar, recuerda que usábamos el comando grid pane.set row set h alignment. Vamos a poner círculo hpos.center. Muy bien. Mandamos a correr para ver cómo vamos avanzando. Muy bien, correcto. Este es el que se va a tener que desplazar alrededor de todos los otros casilleros. Vamos a crear entonces ahora los botones. Button. Vamos a llamarle a este up button. Igual a new button. Entonces con alt 32. No, con alt 24. Si están en Windows pueden obtener el carácter de una flecha para arriba. Vamos también a crear el botón down button igual a new button, y el carácter para abajo es el alt 25. Vamos a crear también el botón right button, que va a significar el botón hacia la derecha, es el alt 26, y el botón left button, que sería el alt 27 para la izquierda. Para añadir estos botones también vamos a crear justo en la parte de acá arriba, antes del for, un grid pane, que le vamos a llamar panel control, el panel de control, igual a new grid pane, y listo. Entonces, después de haber creado los objetos, vamos a añadir al panel control .add. Vamos a añadir primero el up button. Entonces, ¿en qué posición vendría a estar el up button? En la 1, 0. Bueno, te lo explico de la mejor manera. Esto es lo que intento hacer. Fíjate que el botón es un panel, el panel de control es un grid pane, y este botón de aquí, el de arriba, está ubicado en la primera columna, fila 0. Es por eso que aquí pongo primera columna, fila 0. Si el botón de abajo entonces estaría ubicado en la primera columna, fila 2. Fíjate, primera columna, fila 2 es este botón de abajo. Luego tendría que ubicar el botón de la derecha. El botón de la derecha está en la fila 2, columna 2, fila 1. Y por último añadimos el botón de la izquierda, left button, que estaría en la columna 0, fila 1. Entonces es columna 0, fila 1. Sí, ahí está muy bien. Ahora voy a crear aquí, después de este hbox, otro hbox. Bueno, no, el hbox ya está creado, es este de aquí. Entonces, después de añadir todos los paneles de los botones, vamos a añadir el panel de control y el tablero al
Entonces recuerdo que para añadir objetos al hbox era con el método getChildren.add, como son varios objetos, add all. Y el primero es el panel de control, panel control, y el segundo es el tablero, board. Muy bien. Luego en la escena ya no voy a poner solo el hbox, sino que voy a poner no voy a poner solo el tablero, sino que voy a poner el hbox. Entonces si mando a compilar en este momento ya voy a tener algo lo más parecido a lo que quiero realizar. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es centrar el panel de control. Para eso vamos, por ejemplo, aquí en panel de control, control.setAlignment post.center. Con eso ya tendremos centrado. Bueno, lo importante es, una vez añadidos los botones, añadirles los eventos. Entonces, como vimos en el anterior, setOnAction, Event Handler, New Event Handler. Bien, y borramos esto de aquí. Listo. Entonces, todo este de aquí va a ser el botón, el evento para cuando presionemos el botón Up, button. Entonces, para que dé el efecto de que se desplaza el círculo para arriba, debe moverse por filas. Entonces vamos a poner grid pane.set row index node es el círculo y vamos, bueno, aquí para que el círculo, pongo el círculo porque es el nodo que vamos a controlar, al que le vamos a configurar la fila. Ya, entonces círculo, este de aquí debe ser declarado como final para que sea reconocido dentro de aquí. Listo. Entonces, up, cuando aplasto el botón up, lo que se busca es que se vayan restando las filas. Si está en la fila 2, tiene que pasar a la fila 1 y va a dar el efecto de up. Entonces, primero tengo que recuperar la fila actual, para lo cual hago grid pane.get row index y de círculo, exacto. Y con eso debo ponerle -1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que al nodo o al objeto círculo, que era el azul, le vamos a configurar la fila, primero obteniendo la fila donde está y restándole 1. Entonces, si corremos la aplicación, vamos a ver cómo ya el botón arriba funciona. Fíjate. ¿Ya? Solo nos faltan los otros botones y ya tendremos el efecto deseado. Bien. Entonces es algo, copiamos este código y en vez de up button ponemos el down button. Y el down button también hace lo mismo, pero suma la fila. Ahora copiamos otro, pero este va a ser para el right button. En cambio este va a configurar la columna, porque cuando aplastamos el botón derecha, lo que va a hacer es ir sumándose un entero de uno en uno a la columna. Entonces aquí no es get column index. ¿Ya? Copiamos este código para el botón left button y aquí es -1. Muy bien. Entonces podemos minimizar todos estos eventos. Tenemos 4 eventos. Bueno, aquí puedo poner eventos de botones con comentario para no olvidarlo.
¿ya? Si lo mando a correr ya va a ser totalmente funcional. Fíjate cómo va moviéndose. Y aquí puedes mejorar la presentación, por ejemplo, que haya un separamiento entre los botones, que haya un separamiento entre este, el panel de control y el tablero, pero en sí eso ya es algo más sencillo. Vamos a hacerlo de todas maneras. Eh, Aquí en el Hbox vamos a hacer que se separe unos 15 píxeles. Por supuesto, también vamos a tener en el panel de control, vamos a ponerle eh, el set hgap. Vamos a ponerle que sea, por ejemplo, de unos 5 píxeles. Y el set backup también que sea de unos 5 píxeles para que se dé un poco de espacio entre los botones. Vamos también a darle un margen al hbox. hbox.set padding new insets. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 píxeles de separación de margen. ¿Y qué más podríamos poner para que se vea mejor? Al círculo, por ejemplo, círculo. Vamos a ponerle un set effect new, por ejemplo, un lighting. ¿Ya? Como eso se va a ver mucho mejor. Y a la estación, antes de mostrarla, vamos a cambiarle el título. Por ejemplo, juego. Y también vamos a ponerle set resizable false para que no sea resizable, que no se pueda cambiar el tamaño. Entonces con eso ya tendríamos listo nuestro trabajo final. Como ves, se ve un poco mejor, tenemos margen, el círculo se ve más realístico y vemos cómo se desplaza por nuestra grid. Bien, debo advertirte que si te pasas, por ejemplo, uno más de la frontera, en la consola te va a marcar muchos errores. Miren la consola, muchos errores. Eso se debe a que alcanzó una posición en este caso, si estaba en la posición columna 1, fila 0, y apuesto arriba sería la fila -1, y eso no existe. Bien, entonces eso podrías controlarlo con un try catch. Tal vez lo estemos viendo más adelante. Y bueno, tiene unos errores, pero no es lo fundamental. Lo fundamental era los eventos en los botones y el uso del grid panel. Bien, em, eso ha sido todo por ahora en nuestro video número 3. Recuerda que puedes escribirme a mi correo si tienes alguna duda. Y te dejo todos los códigos que usamos en este video en la descripción. Y eso es todo. Gracias por el video. Nos vemos.